Hola familias, espero que estén muy bien, cuidándose mucho, como debe ser. Mi nombre es Carlos Cadavid, soy matemático, he estudiado matemáticas toda la vida. Primero estudié matemáticas en la Universidad Nacional, después hice la maestría en matemáticas en la Universidad de Cincinnati y después hice el doctorado en matemáticas en la Universidad de Texas en Austin. Me encantan, obviamente, las matemáticas, pero en general me gusta entender casi que todo. Todo me causa curiosidad. El mundo de los seres vivos, me encanta preguntarme cómo habrá sido el origen de la vida, me encanta preguntarme por qué los humanos en muchas cosas somos muy parecidos a los animales. En general entender todo lo que se pueda entender. Eh, y no me gustan las explicaciones a medias. Entonces en matemáticas opté en parte por la matemática porque al ser una ciencia tan exacta, tiene como muy buenas respuestas a sus preguntas. Es como la más certera casi que de todas las ciencias porque los objetos que estudia se dejan entender a fondo. Bueno, la pregunta de cómo se crearon los números es una pregunta absolutamente maravillosa, porque si uno lo piensa bien, cómo se imagina a los seres humanos en un mundo muy antiguo. Imaginémonos eh, cuando estaban apenas descubriendo el fuego y cómo manejarlo. Y entonces, imaginémonos cómo fue surgiendo la necesidad no solamente del lenguaje, de hablar cosas, sino de tener los números también. Eh, y si uno lo piensa mejor, descubre finalmente que los números los descubrió el ser humano por dos razones. Una, porque teníamos la mente capaz de hacerlo. Sin eso es imposible, obviamente. Y también porque era un descubrimiento absolutamente necesario para poder vivir. Eh, es imposible, por ejemplo, si un grupo de cazadores se divide en dos, ellos pueden acordar, por ejemplo, encontrarse en 5 días después en cierto lugar o en el mismo sitio donde se separaron. Entonces, cómo van a hacer ese acuerdo? Y si los unos llegan antes que los otros, eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, las personas en esa época tenían que cuidar muy bien, tenían que planear todo muy bien. Y ese plan requería números. Tenían que saber cuándo iba a llegar el invierno, cuándo iban a llegar el verano, las distintas estaciones, cuándo iba a crecer el Nilo, por ejemplo, cuánto tiempo faltaba para eso, para qué, para poder hacer las siembras en el momento correcto y poder planear, tener toda una planeación de la vida. Sin los números no habría sido posible tampoco que se construyeran las primeras civilizaciones. La humanidad antes de que se formaran las civilizaciones vivía en grupos más pequeños de personas, pero cuando ya se crean las civilizaciones, aparecen nuevas necesidades de saber muchas más cosas acerca de los números, cómo operarlos, cómo sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. Esas necesidades son inevitables. El hecho de que se formen las civilizaciones exige que haya más nivel de matemáticas y de conocimiento de los números, y más conocimiento de los números hace que sea posible mejorar la forma en que se organizan las sociedades. Entonces, por ejemplo, la sociedad de hoy es increíble la cantidad de matemáticas que requiere toda la tecnología que tenemos, las industrias, la construcción de infraestructura, de puentes, de edificios, de modelar el clima, saber qué está pasando. Todo eso requiere de números. Sin números eso sería imposible. A punta de palabras no se podría. Eh, claro que hay otras cosas que solo pueden hacer las palabras, ¿cierto? No es que los números sean la única cosa. Hay cosas que para las palabras son absolutamente imprescindibles. Pero sin los números no tendríamos lo que tenemos hoy. Y las sociedades, el diseño de sociedades mejores, que funcionen mejor, que sean más igualitarias, requiere de conocimientos matemáticos más y más y más profundos.